Gracias. ¿Vemos mi pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esta clase, como les venía mencionando, vamos a trabajar sobre el sistema de posicionamiento global. El sistema de posicionamiento global, por sus siglas en inglés GPS, Global Position System, es un sistema de radionavegación satelital operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Este sistema está diseñado para que un observador pueda determinar cuál es su posición en la Tierra, con una cobertura sobre todo el planeta en todo momento y bajo cualquier condición climática. Entonces, a mano derecha podemos ver el planeta Tierra y vemos un dibujo de lo que sería el sistema de geoposicionamiento, el cual cuenta con, en uno de sus componentes es los satélites, los cuales estarían orbitando alrededor de la Tierra y generando esas condiciones para poder garantizar la ubicación de alguien sobre la corteza terrestre o sobre el planeta. ¿Cómo funciona el sistema GPS? El sistema GPS se basa en la constelación de satélites NavStar, por la sigla en inglés, Navegación por Satélite en Tiempo y Distancia, que comenzó su operación entre los meses de febrero y diciembre de 1978, con el lanzamiento de los primeros 4 satélites. Luego se llegó a un total de 24 satélites ubicados en 6 planos orbitales que tienen una inclinación de 55 grados con respecto al ecuador. Los satélites se encuentran a una distancia aproximada de 20.000 kilómetros de la Tierra y describen una órbita elíptica casi circular de 12 horas de duración. Es decir, en 12 horas le están dando el giro o están navegando alrededor de la Tierra. Entonces, el sistema comenzó con los lanzamientos o con el lanzamiento de la constelación NavStar. Básicamente, el sistema GPS se compone de 3 segmentos. El segmento espacial está compuesto por la constelación NavStar, es decir, la serie de satélites que ya mencionamos, cuyos satélites cuentan con relojes atómicos que permiten garantizar una alta precisión en la generación y emisión de la información que es transmitida vía ondas de radio y que permite a los receptores GPS determinar su posición. Existe otro segmento, que es el segmento control, que está compuesto por bases dedicadas al seguimiento continuo de todos los satélites de la constelación NavStar, con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento de cada satélite y determinar su posición en el espacio. De esta manera es posible calcular los parámetros necesarios para predecir dónde se encontrará el satélite en un momento dado. Esta información es transmitida a los satélites por el segmento de control y se conoce como la efeméride, ¿sí? Como ese nombre relacionado con las estrellas. Las estaciones de control de la constelación son básicamente puntos de control ubicados sobre el territorio, sobre la Tierra, donde eventualmente se le está generando control a el estado de los satélites. Entonces, las estaciones se encuentran en Colorado Springs, en Ascensión, en Atlántico Sur, en Hawái, en el Pacífico Oriental, en el Pacífico Occidental, en Guajalén, y en la isla de Diego García, ubicada en el Índico. Existe adicionalmente el segmento usuarios, que lo compone el instrumental y software utilizado por el usuario para determinar su posición. En general, los componentes básicos del receptor GPS son la antena, una sección de radiofrecuencia, un microprocesador, una unidad de control y monitoreo, CDU, una unidad de almacenamiento de información y una fuente de energía. ¿Sí? Entonces son básicamente los sistemas GPS que reconocemos, de los cuales pues los hay en diferentes valores dependiendo de los niveles de precisión que deseemos del mismo. Usualmente todos los componentes están incorporados en una sola unidad, sin embargo también podemos encontrar los componentes por separado, especialmente la antena. ¿Sí? Entonces, en sistemas más precisos, las antenas se encuentran aparte básicamente están diseñados este tipo de sistemas para lograr una mayor precisión. Entonces, ya mencionamos que son básicamente 3 segmentos los que conforman el sistema GPS. Para determinar una posición espacial es necesario que los 3 segmentos se relacionen mediante los siguientes pasos.
Primero, una triangulación de los satélites. Ya lo veremos en detalle, pero básicamente una posición se genera o se puede calcular en la medida que hayan tres satélites que puedan estar generando y recibiendo información para generar lo que se denomina una triangulación. Como podemos ver a mano derecha, básicamente si el satélite estuviese en el centro y este fuese la onda que genera, entonces en algún momento va a generar con respecto a otros dos satélites un punto de intersección. Ese punto de intersección es el que nos permite triangular la posición y ubicar entonces la posición sobre el terreno, entendiendo que hay una cuarta, en este caso círculo, correspondiente a la ubicación sobre la Tierra. Cuando los sistemas son más, cuando hay más satélites, la ubicación es mucho más fácil o mucho más precisa. Otro elemento que se requiere para el tema de la ubicación es la medición de la distancia a los satélites. Entonces, como finalmente ellos emiten una onda de radio, a través de el cálculo del tiempo de tránsito de la onda, se puede determinar la distancia a los satélites como elemento requerido para poder hacer el cálculo de la ubicación. Se hace control de tiempo, como mencionamos inicialmente. Dentro de estos satélites existen unos relojes atómicos de altísima precisión, los cuales no se ven afectados por unos criterios que se manejan en la física, en la física moderna, relacionadas a la afectación del tiempo por cuenta de la acción gravitatoria. Otro elemento que se requiere es la determinación de la posición de los satélites y, por último, la corrección de los errores. Entonces les voy a compartir un video para que veamos un poco el sistema de una manera un poco muy sencilla para acabar de aclarar o concertar o afianzar estos conceptos. ¿Hay alguna inquietud hasta aquí? Luego, entonces el GPS se coordina por puntos de onda, pues como varias antenas ubicadas en todo el mundo, en varias partes del mundo estratégicamente, pues para llevar las señales, ¿o qué? Sí, Lucho, digamos que como les mencionaba, existen tres componentes, ¿sí? Entonces existen pues los satélites que son los que envían la onda. Deben haber tres para ubicar un sitio sobre la Tierra, pero adicionalmente hay otro componente que tiene que ver con unas estaciones en tierra que se llaman el segmento control, que fueron las que ubicamos en esos varios lugares que les mencionaba, que ellas lo que hacen es un tema de control y de corrección con respecto a dónde están los satélites y al tema de las horas, ¿sí? del tiempo. Ese es el segundo de los elementos. Y finalmente existen los receptores, que son los que tenemos nosotros como usuarios, que tienen una antena y que son los que captan la señal venida desde el satélite y que a través de operaciones internas de ese cálculo de esa distancia y de esa información venida desde tres satélites, terminan generando un modelo que se llama triangulación y me permite a mí entonces tener unas coordenadas en las cuales me encuentro yo perfectamente ubicado sobre la Tierra. Esos son como los tres elementos fundamentales que constituyen un sistema de geoposicionamiento. Entonces, en Profe, este video, entonces, digamos que los que satélites es que no se muy unen en un punto, o sea, los tres que no se unen en un punto, entonces serían puntos como negros o ocultos para tener una referencia, o sea, no se podría tener una referencia, o me equivoco. bueno, a ver si te entendí porque me dio mucha interferencia. Sí, es decir, ese cruce de esas tres señales venidas desde esos tres satélites se dan en un punto. Entonces, de esa manera es que se construye el punto de geoposicionamiento, es decir, el punto donde efectivamente nos encontramos sobre la superficie terrestre. Es así que se da el tema de la triangulación. Pero a veces es mucho más preciso si tenemos más satélites que también nos estén dando información, porque de esa manera el punto queda absolutamente asegurado en esas intersecciones del señal. Bueno, de pronto este video los ayude a ver más, a esquematizar
analizar mejor el modelo y le vas a acabar interno para. Hace algún tiempo, tus antepasados solían mirar al cielo nocturno para determinar su ubicación. Luego se comenzaron a usar los mapas. ¿Recuerdas esas reliquias? Hoy en día solo se necesita una tecnología mágica para obtener indicaciones de manejo, enviarle la ubicación de tu día de campo a un amigo perdido, o llevar un registro de cuán lejos has ido durante un entrenamiento. Esa tecnología se llama GPS, y estás a punto de descubrir el secreto detrás de ella. GPS significa Sistema de Posicionamiento Global, por sus siglas en inglés, y en realidad fue un invento militar. Su primer nombre fue Navstar, y el primer satélite se lanzó en 1978, pero no todos los Navstar llegaron a órbita, por lo que solo se trataba de un trabajo en desarrollo. El GPS se volvió completamente funcional en los Estados Unidos en 1995, y se utilizó por primera vez en automóviles en 1996. Las señales de la más alta calidad solo se utilizaron con fines militares hasta mayo del 2000, cuando comenzó a estar disponible para todos los civiles de forma gratuita. Muchos receptores modernos confían en el GPS y en los satélites rusos GLONASS para hacer que su precisión sea perfecta en cualquier parte del mundo. El GPS no necesita una conexión a internet o una señal de teléfono para funcionar correctamente, pero se vuelve más efectivo con ellos. Este sistema está literalmente en todas partes y ahora incluso puedes comprar plantillas de zapatos con GPS para hacer un seguimiento de tus hijos o familiares con la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo funciona? En pocas palabras, el GPS es un sistema que tiene tres partes básicas: los satélites, las estaciones terrestres y los receptores. Los satélites de hoy son como las estrellas y constelaciones que nuestros ancestros usaban para averiguar su ubicación. Se supone que deben estar en un lugar determinado, en un momento dado, y eso es importante. Las estaciones terrestres usan radares para averiguar si los satélites de verdad están en donde se supone que deben estar. Un receptor en tu teléfono o en tu automóvil sigue las señales de los satélites para determinar qué tan lejos está de ellos. Cuando averigua qué tan lejos está de 4 o más satélites GPS, puede decir exactamente en dónde te encuentras, con una precisión de metros e incluso centímetros. El sistema GPS tiene 32 satélites activos orbitando la Tierra. 24 de ellos son satélites centrales y el resto sirven como 8 reemplazos de emergencia cuando algo le sucede a los demás. Necesitan un mantenimiento constante y a veces reparaciones. Pero aún con todo eso, solo duran unos 10 años. El GPS funciona en cualquier clima, llueva o truene. Pero hay una condición importante. Un receptor en la Tierra debe ver al menos 4 satélites para calcular una ubicación precisa, porque el GPS utiliza un mecanismo de trilateración. No se preocupen, suena complicado, pero se los explicaré en un segundo. Trilateración en 2D y 3D. Entonces, la trilateración en 2D consiste en calcular la latitud y longitud en un mapa. Imagina que saliste a correr al estilo de Forrest Gump. Dejaste tu hogar en Wisconsin, por ejemplo, e hiciste tu primera parada después de días de correr. Sabes que todavía estás en los Estados Unidos, pero como el GPS aún no existe, no tienes ni idea de dónde estás exactamente. Así que por suerte te encuentras con un granjero y le preguntas. Él no te responde directamente, pero te da la primera pista. Estás a 644 kilómetros de Boise, Idaho. Bueno, eso no es muy útil porque hay cientos de lugares que se ajustan a esa descripción, así que necesitas más pistas y le preguntas a otra persona. Te informa que te encuentras a 1255 kilómetros de Fargo, Dakota del Norte. Si pones esta información en papel y dibujas 2 círculos, verás que solo se intersectan en ciertos puntos. Y ahora y dibujas 2 círculos, verás que solo se intersectan en ciertos puntos. Y ahora sabes que estás en uno de ellos. Sin embargo, eso no es suficiente y te encuentras a una amigable niña exploradora que te dice la pista final. Estás a 660 kilómetros de Salt Lake City, Utah. Esto es todo lo que necesitas saber. A medida que agregas el tercer círculo a tu dibujo, ves solo un punto de intersección. ¡Bingo! Todos estos datos te ayudaron a descubrir que estás en Bozeman, Montana, una muy bonita ciudad. Todo eso es muy sencillo, ¿no? Cuando se trata de la trilateración en 3D, es básicamente lo mismo, pero habrá esferas en lugar de círculos en tu dibujo. La posición 3D incluye tu latitud, longitud y altitud.
Si los radios del ejemplo anterior fueran a todas las direcciones, obtendrías una serie de esferas tridimensionales. Así que, si sabes que estás a 24 kilómetros del satélite A, en algún momento estás dentro de una esfera imaginaria que tiene un radio de 24 kilómetros. También estás seguro de que estás a 32 kilómetros del satélite B. Cuando dos esferas se superponen, verás un círculo. Toma la distancia del tercer satélite para construir otra esfera y obtendrás 2 puntos de intersección. Tomemos a la Tierra como la cuarta esfera, porque sabes que estás en el suelo y solo uno de los 2 posibles puntos es el que necesitas. Cuantos más satélites utilices, más precisa será la posición que obtendrás. Realización de los cálculos. Los satélites GPS envían información sobre su posición y hora actual a un receptor GPS a ciertos intervalos. Este recibe la información en forma de una señal. El receptor analiza las señales de radio de los satélites GPS para descubrir 2 cosas importantes: la ubicación de al menos 3 satélites en el espacio sobre ti y la distancia entre esos satélites y tú. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. El receptor toma el tiempo que le tomó a la señal viajar desde el espacio a la Tierra para calcular la distancia que ha viajado. Y no es tan fácil. Los satélites GPS tienen relojes atómicos que se mantienen a la hora más precisa, pero sería imposible instalar estos mecanismos en cada receptor. Cuestan entre $50,000 y $100,000, por lo que harían que tu teléfono fuera muy costoso. Por lo que los receptores tienen relojes de cuarzo regulares que se actualizan constantemente para obtener la hora más precisa gracias a la información que reciben de los satélites. La segunda complicación es que el tiempo se vuelve más rápido para los objetos que están lejos de la gravedad. Como lo dice la relatividad general de Einstein, los relojes atómicos de los satélites se ponen 38 microsegundos por delante de los relojes terrestres todos los días. Si los científicos no hicieran nada al respecto, las ubicaciones de GPS errarían por 10 kilómetros más cada día. Usar al menos 4 y no 3 satélites ayuda a resolver ambos problemas y a determinar las ubicaciones precisas de los objetos. Cuando solo usas 3 satélites y 3 esferas, se intersectarán en algún punto, aun si tienes los números incorrectos. Cuando tienes 4 esferas, no hay posibilidad de que obtengas las mediciones incorrectas. Una cosa más. No solo es importante saber qué tan lejos está el satélite del receptor, sino en dónde está exactamente el satélite. Esta tarea no es tan difícil, de hecho, porque los satélites tienen órbitas predecibles. También hay un almanaque de GPS en el receptor que registra dónde debería estar este o aquel satélite en cualquier momento. La fuerza de la Luna y el Sol afectan un poco las órbitas, pero el Departamento de Defensa de Estados Unidos se encarga de eso y envía información actualizada a todos los receptores GPS, junto con las señales de los satélites. El GPS no solo determina la ubicación más precisa de personas y objetos, sino que también envía señales de tiempo que son precisas en 10,000 millonésimas de segundo. Solo puedes obtener una hora más precisa con los relojes atómicos, como los de los satélites GPS. Los sistemas bancarios, las redes eléctricas y las redes celulares dependen del GPS para las operaciones, desde la transferencia sincronizada de llamadas hasta las transacciones con fecha y horas precisas. Y aquí hay un extra. Aunque es increíblemente preciso y útil, a veces el GPS lleva a las personas a lugares inesperados, especialmente en las áreas rurales. ¿Alguna vez te has perdido usando este sistema? Yo también. Puede ser difícil para el GPS distinguir entre una carretera real de un camino de lodo, y las consecuencias son bastante desagradables para el conductor y los pasajeros. El conductor de una furgoneta en Suiza, por ejemplo, una vez se encontró en la cima de un monte en Bergún. No podía ir ni hacia atrás ni hacia adelante, por lo que tuvo que pedir ayuda, y un helicóptero de carga pesada lo salvó. Explicó a sus rescatistas que el GPS lo impulsó a salir de la carretera principal y que no podía regresar a esta, incluso cuando quería hacerlo. 3 señoras en Bellevue, Washington, no tuvieron tiempo de esperar por un helicóptero, pero tuvieron que dejar atrás su Mercedes-Benz SUV porque se estaba hundiendo. Estaban conduciendo después de la medianoche y no podían ver que el camino que el GPS les dijo que tomaran era, en realidad, una grada para botes que las llevaba directamente a un lago. Otra historia tuvo lugar en Australia, en donde 3 estudiantes japoneses intentaron llegar a la isla de North Stradbroke en automóvil. Su GPS les sugirió una ruta que ignoraba un detalle. Había agua y lodo que separaban a la isla del continente, pero que les parecía bien a ellos en marea baja.
fueron rescatados por un camionero. Oye, la tecnología es genial. ¿Cuándo funciona? ¿Utilizas mucho el GPS o crees que podrías sobrevivir sin él? Déjame saber abajo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero oye, no te vayas a ningún lado todavía. Tenemos más de 2000 videos geniales para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Permanece en el lado genial de la vida. Nos fue con la presentación ya un poco más claro y afianzado el concepto de lo que es un sistema o lo que es el sistema GPS. Bueno, listo, Miguel, perfecto, Miguel. Bueno, entonces, entendiendo que todos ya tenemos un poco más claro cómo funciona, vamos a realizar otros sistemas. Como se dieron cuenta, en el video nos dicen que no solamente existe la constelación Napstar o GPS para generar los puntos de georreferenciados, sino que también existen otros satélites, en ese caso citaron los GLONASS, que también ayudan en este propósito. El sistema GLONASS es también un sistema de geoposicionamiento, pero es de carácter, es ruso. Entonces, estos sistemas realmente se denominan GNSS, que es, por sus siglas en inglés, Global Navigator Satellite System, o Satellite System, que básicamente funcionan de la misma manera, pero que los países tienen con el ánimo de no perder su soberanía de comunicaciones. Si eventualmente el gobierno de los Estados Unidos decidiera no prestar más el servicio, pues estos países quedarían a la deriva. Entonces, buscando tener su autonomía, existen Miguel nos dice que los GPS Garmin utilizan el tipo de señal de los GLONASS. Correcto. Los GPS se pueden configurar para que reciban diferentes señales, en ese caso también los procedentes del sistema satelital GLONASS. Entonces, como les venía diciendo, los países han venido también o cuentan con sus sistemas satelitales con el objeto también de tener esa soberanía. Entonces, dentro de los sistemas se encuentra el GPS, que es el norteamericano, se encuentra el sistema GLONASS, que es el sistema ruso, se encuentra el sistema Galileo, que es el sistema europeo, y hay un sistema chino, que también lo vamos a ver. Entonces, les comparto un video también para seguir reconociendo sistemas de geoposicionamiento existentes. No sé, ¿tenemos alguna duda hasta ahí? Bueno, si no tengo más duda, entonces le voy a compartir y vamos con el siguiente video. El posicionamiento por satélite se ha convertido en una parte esencial de nuestras vidas cotidianas y es clave para la agricultura, la ciencia, la sincronización de tiempo y la respuesta en caso de emergencia. Lo usamos en teléfonos, coches, aviones, trenes, barcos y en miles de aplicaciones diferentes. Al principio tan solo usabas la tecnología de un sistema estadounidense, el GPS o Sistema de Posicionamiento Global. Unos años después se introdujo un sistema ruso llamado GLONASS. Y en 2016, el Sistema Global de Navegación Europeo, Galileo, lanzó sus primeros servicios. Entonces, ¿qué es Galileo? ¿Y por qué es diferente con respecto a otras constelaciones? Galileo es un innovador sistema fabricado en Europa que proporciona un posicionamiento mundial garantizado y muy preciso, así como una sincronización temporal exacta. Una vez esté totalmente desplegado, constará de 24 satélites operativos y 6 de reserva, orbitando a 23.000 kilómetros de la Tierra, con el apoyo de diferentes estaciones terrestres y centros de control en todo el mundo. Galileo es un sistema autónomo, pero interoperable con los sistemas de navegación por satélite ya existentes, y de hecho muchos dispositivos combinan 2 o 3 constelaciones para mejorar su precisión y fiabilidad. Aunque puede funcionar con otros sistemas, Galileo es único.
En primer lugar, es europeo y está bajo control civil, no militar, como todos los demás sistemas. Por eso ofrece a Europa y a sus ciudadanos independencia y soberanía. Además, Galileo presta una amplia gama de nuevos servicios, como el de búsqueda y salvamento, el PRS, el servicio seguro para aplicaciones gubernamentales, y un posicionamiento más preciso para aplicaciones comerciales. Gracias a su estándar de doble frecuencia, Galileo proveerá mejores niveles de precisión en tiempo real y mejorará sustancialmente la disponibilidad del servicio en las circunstancias más extremas. Con el despliegue de Galileo, Europa también minimiza el riesgo de desconexión o interrupción de otros sistemas de navegación. Galileo es el resultado de una cooperación e innovación europeas sin precedentes, que ofrecerá a personas de todo el mundo un nuevo sistema de sincronización y navegación fiable, independiente y civil, que respaldará infinidad de aplicaciones. Bueno, conocíamos entonces este sistema de geoposicionamiento. Bueno, démonos cuenta entonces que realmente los sistemas de geoposicionamiento son más bien recientes, ¿no? Entonces, en el 2000 liberan el sistema GPS. Desde ese momento, pues empiezan a haber o existir los desarrollos dirigidos a diferentes aplicaciones industriales o cotidianas. Por eso es que entra finalmente a la agricultura de precisión en principio, que es lo que empieza a moverla desde el tema del posicionamiento. Ya vemos que este sistema Galileo es mucho más reciente. Como les decía, básicamente los países hacen estos desarrollos para tener también cierta soberanía sobre lo que significa todo el tema del geoposicionamiento y sus comunicaciones. Entonces, también como lo mencionan, pues ya vienen con nuevas tecnologías buscando que se garantice en todo momento la comunicación, porque en ocasiones, pues, en el sistema GPS o cuando estamos con el GLONASS, dependiendo de las condiciones ambientales, podemos no contar con la señal proveniente de los satélites. En los sistemas GPS se pueden evidenciar qué satélites se encuentran y la calidad de la señal de los mismos, pero dependiendo en ocasiones de condiciones ambientales, pueden afectarse la calidad de la señal y en últimas el posicionamiento. Hay inquietudes hasta aquí. Una pregunta, profesor. ¿Por qué este Sí, María satélite, Fernanda, sí. por qué este es más importante o más relevante? Bueno, todos son de gran importancia. Entonces, la ventaja que tiene esta última constelación es que por las tecnologías que utilizan, que ellos ya hablan de doble emisión, permiten en últimas siempre tener contacto con el satélite, que es lo que les decía que en ocasiones falla con con el sistema GPS o con el GLONASS, que dependiendo de ciertas condiciones ambientales puede perderse la señal proveniente del satélite, no es de buena calidad. Mientras que con esta última tecnología para ese sistema, ellos consideran o garantizan que no se pierde la señal. ¿Sí? Entonces es más la tecnología que ha favorecido entonces el tema de la comunicación o de la señal emitida por el satélite. Bueno, si no hay inquietudes, vamos a ver que en nuestro chat no señor, no señor. Oh, no sé si era que no se escuchaba. Bueno, les voy a compartir un siguiente video para que reconozcamos una última constelación relacionada con estos sistemas GNSS, que son los sistemas de navegación satelital.
El sistema de navegación satelital chino Beidou ha entrado en una etapa crítica. CGTN se ha desplazado hasta una zona de pruebas para ver cómo trabajan los investigadores en el tercer proyecto de su tipo a nivel mundial. Estos equipos trabajan duro en el desarrollo del sistema del satélite de navegación Beidou. El proyecto ha entrado en una nueva fase y tiene varios lanzamientos programados para este año. Somos responsables de un trabajo muy intenso en relación con el diseño, el lanzamiento, la construcción de la red y la operación del sistema del Beidou. Es un gran reto. China lanzó 2 satélites Beidou 3 en 2017 que marcaron el comienzo de una red completa de satélites de navegación. Muchos de los que trabajan aquí tienen alrededor de 30 años y son los pilares de la industria espacial de China. Zhou Huichao es el director de diseño de los satélites Beidou 3 y forma parte también del Partido Comunista de China. Zhou afirma que las reuniones a las que acude tratan sobre cohesión, cuidado y estimulación. La cohesión y el cuidado ayudan a nuestro equipo a aliviar la fuerte presión. La estimulación los anima a compartir conocimientos y formas de pensar a través de la interacción de unos con otros. Zhou está contento de ver que la gestión y el trabajo han hecho posibles mejoras significativas. Antes necesitábamos 2 o 3 ingenieros para cada uno de estos puestos. Ahora tenemos equipos de 5 personas trabajando en múltiples proyectos al mismo tiempo. Es una gran mejora en eficiencia. Beidou es un sistema abierto para usuarios internacionales y busca proveer servicios para sectores como el transporte, las finanzas y los servicios de información. CGTN en español. Bueno, entonces aquí acabo de mostrarles el cuarto de los sistemas. Hay una nota periodística, la periodista pensó que era el tercero, ya no conocía el sistema europeo, pero ya nosotros estamos bien enterados y reconocemos 4 sistemas de posicionamiento global. ¿Hay inquietudes hasta el momento? Les cuento, existen también aplicaciones que se pueden bajar al celular, donde el celular termina comportándose o teniendo la funcionalidad similar a un GPS. Entonces, con estas aplicaciones podemos ver los satélites que se encuentran disponibles. Algunas de ellas nos permiten ver, de las que yo he visto, podía trabajarse lo que era sistema GPS, sistema GLONASS y Beidou, de los que yo pude revisar. Entonces, también existen esas aplicaciones y se pueden entonces asemejar a lo que es el manejo de un GPS, de un equipo especialmente diseñado como receptor para el tema de las señales satelitales. ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? Bueno, entonces, si no hay inquietudes, ¿hay algo? Perfecto, Cristian. Entonces vamos a entrar al tema del reconocimiento de las coordenadas. Aquí vamos entonces a evocar esos tiempos de colegio o de pronto los más recientes en la universidad, en la cual recordábamos el tema del cómo nos ubicábamos sobre el globo terráqueo en cuanto al manejo de la latitud y la longitud, como el sistema de coordenadas geográficas, y también entonces desarrollaremos cómo ese sistema coordenado se puede manejar a través de otros sistemas que se denomina un sistema de coordenadas planas. Como les digo, el reconocer este tipo de información es oportuno para manejar los software de posicionamiento geográfico, o más exactamente los software para lo que es el tema del manejo de información geográfica. Entonces, les comparto nuestro video por el chat. Inmediatamente lo comparto también aquí para darle entrada al video. Me dice que no le di correctamente el link. Vamos a ver qué pasó.
Coordenadas geográficas son líneas imaginarias que se trazan en forma vertical y horizontal sobre las representaciones gráficas de la Tierra para ubicar lugares en los mapas. Los paralelos son líneas horizontales trazadas con dirección de este a oeste y determinan la latitud. Se les llama paralelos porque son paralelas a una línea base al paralelo principal, el ecuador terrestre o paralelo 0 grados. Se ubica a igual distancia de los dos polos y divide la Tierra en dos hemisferios exactamente iguales: hemisferio norte boreal o septentrional, hemisferio sur austral o meridional. El ecuador es 0 grados, por lo tanto... Listo, entonces empezamos con esto del posicionamiento geográfico. Entonces, como les dije, recordando de nuestra formación en el bachillerato y quizás algún repaso en la universidad, básicamente el posicionamiento se da gracias a el cruce de unas líneas, unas paralelas, que básicamente son o se encuentran paralelas a la línea del Ecuador, que es de 0 grados, que es la que divide finalmente al planeta Tierra en hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur, el boreal y el septentrional. Sí, el austral, perdón, el boreal y el austral. Básicamente, este sistema de líneas que se denominan pues, paralelos, nos permite medir una unidad que denominamos la latitud, ¿sí? Este sistema básicamente divide la Tierra en 90 grados hacia el norte y 90 grados hacia el sur. Bueno, creo que hasta ahí va claro, entonces continuemos con la otra información y con el otro sistema de división del planeta Tierra. El ecuador es 0 grados, por lo tanto del ecuador hacia el norte, los paralelos van de 0 grados a 90 grados. La misma situación se da hacia el sur. En total existen 180 paralelos. Los meridianos son líneas verticales imaginarias que se ubican de norte a sur, de polo norte a polo sur, y determinan la longitud de un lugar. Existe un meridiano principal llamado meridiano de Greenwich o meridiano 0 grados. Si se toma como base este meridiano, se divide a la Tierra en dos hemisferios, hemisferio este u oriental y hemisferio oeste u occidental. A partir del meridiano de Greenwich se distribuyen los otros meridianos, 180 al este y 180 al oeste. En total, existen 360 meridianos separados por una distancia de 1 grado. Perfecto. Tenemos las líneas denominadas meridianos. Básicamente, he explicado que el meridiano 0 es el de la línea de Greenwich. Entonces, Greenwich es una tierra costera que finalmente sirve de referencia para dividir al mundo en dos hemisferios, el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, vemos que la Tierra estaría finalmente en 4 cuadrantes, ¿sí? Uno sería, ¿cómo se llama este cuadrante? ¿Quién dice? Entonces sería el hemisferio nororiental, la parte inferior del Ecuador sería suroriental, en la parte superior del Ecuador y a la izquierda de Greenwich sería noroccidental, estaría ubicada en el hemisferio suroccidental. Colombia, mayoritariamente, se encontraría
Sería noroccidental. Bueno, entonces, preguntas, continuamos. Y también estoy recordando que a diferencia de lo que es la división de paralelos, la división de meridianos van de 0 a 300 grados, como realmente una circunferencia, de los cuales entonces hay 180 grados positivos y los otros 180 grados se miden hacia el hemisferio occidental de forma negativa. Por eso, cuando el punto de ubicación de Colombia en coordenadas geográficas, porque esto que estamos viendo son coordenadas geográficas, vemos que es de cerca de menos 74 grados, correspondiente con el meridiano de menos 74, que sería como por acá. ¿Sí? Entonces, ese sería el punto de medición para hacia Bogotá. Continuamos. Si no hay inquietudes, entonces continuamos. Hemisferios terrestres. Con respecto al Ecuador, el planeta se divide en dos hemisferios, norte y sur. Si tomamos al meridiano de Greenwich, este divide la Tierra en dos hemisferios, este y oeste. Por lo tanto, la Tierra está dividida en 4 grandes zonas geográficas: hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio este y hemisferio oeste. Red geográfica. Es el conjunto de los 180 paralelos y los 360 meridianos, que juntos conforman la red de coordenadas geográficas. El punto en donde se cruza un meridiano con un paralelo se conoce como coordenada geográfica. Para localizar un punto sobre la superficie terrestre, es necesario conocer las coordenadas geográficas y determinar el hemisferio en donde se ubica. Todos los paralelos y meridianos se encuentran separados por un grado. Los grados geográficos se dividen en minutos y segundos. En los mapas escolares no se muestra la totalidad de la red geográfica, sino que se colocan básicamente cada 15 grados. En este mapa mostramos la totalidad de la red geográfica, una extensa cuadrícula que se utiliza para ubicar cualquier punto sobre el planeta. Según en donde se localice un lugar sobre el mapa, su posición puede estar determinada por la latitud o longitud en que se encuentre. Latitud es la ubicación de un punto geográfico con respecto al ecuador 0 grados, tanto hacia el norte como hacia el sur. Por lo tanto, la latitud es la distancia del ecuador a cualquier punto del planeta. Longitud es la ubicación de un punto geográfico con respecto al meridiano de Greenwich o 0 grados. Se mide tomando como base el meridiano de Greenwich hasta la posición en la que se encuentre un punto determinado sobre el mapa. Existen dos tipos de longitud, este y oeste. Por lo tanto, la longitud es la distancia de Greenwich a cualquier punto del planeta. Utilizando ambas posiciones sobre el mapa, un punto determinado puede ubicarse en 4 zonas del planeta: latitud norte, longitud oeste, latitud norte, longitud este, latitud sur, longitud oeste, latitud sur, longitud este. Bueno, entonces recordemos finalmente por qué cada punto recibe esta variación dependiendo del tipo de cuadrante en el cual se encuentra. Entonces, veamos o recordemos que básicamente un punto tomado desde el meridiano hacia la derecha o hacia la izquierda son medidas de longitud, ¿sí? Entonces, es como si nos paráramos de frente, entonces hacia la derecha es el este, hacia nuestra izquierda es el oeste. Cuando señalamos hacia el este, entonces lo que se están definiendo son longitudes este. Entonces, en este caso, es longitud este y longitud este. Lo único que cambia son las latitudes, que son las que son medidas desde el paralelo
o desde el ecuador, hacia arriba o hacia abajo. Si es hacia arriba, entonces sería latitud norte, y si es hacia abajo, sería latitud sur. En este caso, cambia la longitud porque ahora estamos a la izquierda de Greenwich, por eso en estos dos cuadrantes la longitud es oeste. Y lo que cambia es en el cuadrante de arriba, tomado desde el ecuador, latitud norte, y en el cuadrante de abajo, tomado desde el ecuador, estaríamos sobre la latitud sur. De esa manera, entonces, y como lo indicaba el video, no solamente requerimos conocer los puntos geográficos, es decir, los valores en grados, las coordenadas o el punto que usan el par de coordenadas, sino que también tenemos que colocar dentro de esa información de las coordenadas geográficas la latitud y la longitud donde se encuentra ubicado el punto. Para localizar un lugar sobre la superficie terrestre es necesario conocer las coordenadas geográficas y determinar el hemisferio donde se ubica. Por ejemplo, Costa Rica se ubica en el hemisferio norte con respecto al Ecuador. Con relación al meridiano de Greenwich, se localiza en el hemisferio oeste. Las coordenadas geográficas de Costa Rica son 8 grados y 11 grados de latitud norte y 82 grados 30 minutos y 86 grados de longitud oeste. Usos horarios. Como la Tierra es una esfera que gira sobre su propio eje, mientras realiza el movimiento de rotación, el hemisferio este y el oeste van pasando sucesivamente frente al Sol. El Sol solo ilumina un hemisferio a la vez. Cuando el lugar que habitamos se encuentra en el hemisferio iluminado por el Sol, es día para nosotros, y de noche en el hemisferio opuesto. La Tierra gira sobre sí misma. Es el movimiento de rotación que dura 24 horas y da origen al día y la noche. Como el Sol sale por el este, las primeras horas del día se presentan en el hemisferio este, y conforme la Tierra gira, las horas del día se van desplazando hacia el oeste, hasta que el Sol se oculta tras el horizonte. Cada punto de la superficie terrestre recorre 15 grados de circunferencia, de este a oeste cada hora. Por esto, se ha dividido la Tierra en 24 usos horarios, que equivalen a 24 horas. Bueno, entonces veamos estos 360 grados en los cuales está dividida la Tierra gracias a sus meridianos, están agrupados en 15 grados cada uno. Y como nos señala el video, cada uno de esos grupos de 15 o cada uno de esos espacios corresponde a un uso horario. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el caso de Rusia, que es el país más grande sobre el globo terráqueo, podemos ver que en Rusia tenemos ¿cuántas horas? Entendiendo que esta lineecita es una hora. Entonces, Rusia comienza como por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y casi 11 aquí en el estrecho de Bering. Entonces, sobre este país hay 11 usos horarios, o podrían haberse así lo designan, ¿no? En el caso de Colombia, pues estamos básicamente dentro de una sola franja. Entonces, la hora para Colombia es solo una. Cuando ya vamos hacia Venezuela, entonces ahí hay un desplazamiento de ciertos grados y hay un cambio que creo que está en cerca de media hora. Entonces, de esa manera, básicamente la división de la Tierra también nos permite entonces ubicar en los grupos de 15, que 15 por 24 son los 360 grados, las 24 horas del día. Entonces, esa es otra característica también de este tema de la división o del tema de los meridianos sobre la Tierra. Cada hora abarca 15 grados de longitud. En todos los territorios o países comprendidos dentro de los 15 grados que abarca cada uno de los usos horarios, se considera que es la misma hora,
aunque exactamente no sea así, porque hay entre ellos una diferencia aproximada de 1 grado o 4 minutos. Bueno, ¿cómo nos fue con ese recorderis de las coordenadas geográficas? ¿Hay dudas, inquietudes hasta acá? ¿O todo está muy claro? No, profe, todo está claro. Todo está muy claro, profe, gracias. Perfecto, César. Bueno, entonces vamos ahora a revisar algo relacionado con lo que son los sistemas de referencia. Estos sistemas de referencia lo que nos busca es mostrar cómo, dependiendo del país donde nos encontremos, hay unos sistemas de referencia que permite generar el tipo de coordenada que mejor se ajusta a ese país. En este caso vamos a hablar de coordenadas planas y vamos a entender un poco mejor el concepto de la coordenada plana. Entonces, ya lo compartí por nuestro chat y voy a entrar a compartirlo aquí por nuestra plataforma, a este video un poquito más complejo para irlo discutiendo con ustedes. Sistema de referencia Magna Circas. Antes que nada, debemos comprender que la Tierra no es una esfera, tiende a ser más un esferoide, aunque con muchas más irregularidades. Para localizarnos sobre el globo, la cosa empieza como que no tan bien. Realmente el tema le pega mucho a los románticos de la forma de la Tierra, ¿no? Entonces, históricamente nos hemos imaginado una Tierra completamente esférica, espectacular, pero lo que se sabe por las mediciones es que la Tierra tiene una forma más similar a lo que se denominaría un geoide. Como podemos ver, es como una papa, ¿sí? Porque por cuestiones referidas a la rotación y a la acción de la gravedad, el tema esférico no se cumple. Y esto eventualmente genera una serie de consideraciones que vamos a ir revisando y que hay que tener en cuenta para poder hacer un adecuado posicionamiento sobre la Tierra, porque no es esférica. Entonces, continuamos. No sé si alguno se esperaba esta sorpresa para la noche de hoy. No, señor. Eso, qué pena haberles dañado la idea romántica, pero esta es la cruel realidad. Sí, no estamos sobre una esfera, estamos sobre un geoide. Entonces, esa es nuestra forma, o la mejor forma, la forma que más se asemeja a la de la forma de la Tierra. para localizarnos sobre el globo o esferoide terrestre, usamos un geoide promedio que define el punto central de la Tierra. A partir de este geoide se calculan las latitudes, paralelas al ecuador, y las longitudes, paralelas al meridiano de Greenwich, que nos definen las coordenadas geográficas con las que podemos ubicar la posición de cualquier punto sobre la Tierra. Bueno, entonces aquí vayámonos imaginándonos cuáles son las complicaciones del hecho de que la Tierra no tenga esa vista romántica que siempre tuvimos presente de ser una esfera. Al ser un geoide, entonces eventualmente la forma para poder ubicarnos sobre ella pasa por generar una figura lo más parecida a ese geoide, que en este caso se denomina elipsoide, y corresponde con esta línea roja. Como se pueden dar cuenta, la azul sería la de la Tierra. Si vemos la esfera,
por ejemplo, en este caso, en esta representación, no toca, sí, o no corresponde a esta forma regular de lo que es la Tierra. Entonces, ubicarse sobre la esfera realmente nos mostraría complicaciones, posiciones irreales sobre lo que realmente está sucediendo. Entonces, dentro del estudio de las coordenadas y ubicación exacta sobre la Tierra, se han definido estas líneas rojas que, como se dan cuenta, corresponden más a un elipsoide, sino se asemeja más a la figura de la elipse, ¿sí? Que es la que nos sirve de referencia para ubicarnos y que básicamente cruza en sus ejes principales por el centro de la Tierra. Pero ahí no acaban los problemas. Resulta que, si se dan cuenta, este elipsoide rojo, por ejemplo, si mientras uno se ubique en una parte de la Tierra que cruce con él bien, la cuestión funciona. Pero si ya estamos ubicados quizás en puntos como estos que ven ustedes a la izquierda, que no tocan el área roja, ¿sí? o la línea roja del elipsoide, entonces generaría que esos datos sobre el elipsoide de referencia no son los mismos que realmente se están generando sobre la Tierra. Entonces eso hace que hayan otros elipsoides de referencia. En últimas, para muchas zonas de la Tierra hay el elipsoide de referencia que permite finalmente generar una ubicación más exacta. Entonces estas son las complicaciones que nos trae el que nuestra idea romántica de la Tierra no se cumpla en este caso. Sí quedó claro el tema de lo que sería ese elipsoide de referencia que se requiere construir para generar esa ubicación precisa sobre la Tierra. Sí, señor, pero rarísimo para mí. Bueno, aquí la idea es que también sacamos con nuevas ideas extrañas. Muy bien, entonces ahí les cuento. Entonces continuemos. Hacia 1924 se definió como elipsoide o datum internacional el de Hayford, que fue adoptado en Colombia en 1941. Y tenía como referencia para todo el territorio nacional el Observatorio Astronómico de Bogotá, por lo que se le llamó Datum Bogotá. Bueno, volviendo sobre nuestros estudios, entonces imaginémonos que la Tierra es esa formita azulita bonita, ¿sí? Que ya estamos reconociendo. Entonces, como les decía, para poder ubicarnos sobre ese globo terráqueo, los analistas del tema de la posición tuvieron que diseñar esos elipsoides de referencia. Entonces, por ejemplo, este elipsoide rojo favorece a estas posiciones que se cruzan bien con ella, ¿no? Por acá, por acá, por acá. Pero eventualmente, por ejemplo, los que estarían en esta parte estarían por fuera de ese elipsoide, lo que significó que se genera otro elipsoide de referencia. Entonces, para el caso de Bogotá, nos dicen que, o para el caso de Colombia, nos dicen que en 1924 se utilizó el primero de los elipsoides que se denominó Datum Bogotá. Entonces, cuando uno revisa coordenadas o planos anteriores o más antiguos, se encuentra que pueden estar enmarcados dentro de este datum. Hoy por hoy ya las cosas han cambiado y vamos a ver por qué han cambiado. Y eventualmente esto hay que tenerlo en cuenta para poder hacer un posicionamiento correcto de esos anteriores datos geográficos. Entonces, des en cuenta que los datos se utilizan o se ubican hacer un ajuste a las áreas. En 1979, el Geodetic Reference System GRS-80 fue adoptado como el nuevo elipsoide internacional. Este mismo es el mejor conocido como WGS-84, el World Geodetic System, que gracias a varias correcciones hoy define el punto central de la Tierra, datum, con mucha mayor precisión. Bueno, entonces como nos damos cuenta, esto viene cambiando, ¿no? Ya, como nos mencionan, para esta oportunidad, el WGS-84 fue el que se tomó como el datum de referencia, en buena medida para ubicar, porque pasaba muy bien por el centro de la Tierra y fue tenido como elipsoide de referencia a nivel internacional.
Y ahí hay otro tipo de elipsoides. Mayor precisión. Con base en ello, el Sistema Internacional de Referencia Terrestre, ITRS por sus siglas en inglés, definió el nuevo Marco Internacional de Referencia Terrestre, el ITRF, que se encuentra conformado por las coordenadas cartesianas X, Y, Z y velocidades Bx, By, Bz, con las que se asocian las estaciones distribuidas por todo el globo terrestre. Se miden las velocidades ya que las placas tectónicas, como sabemos, están en constante movimiento, por lo que las estaciones también se mueven. Su medición se hace desde satélites en el espacio que no son afectados por este movimiento telúrico. Entonces, como si fuera poco, como finalmente las placas tectónicas sobre la Tierra están en constante desplazamiento, esto es una consideración que hay que tener en el tema de la geolocalización. Por lo tanto, constantemente se vienen dando ajustes a estos sistemas de referencia y en últimas lo que podemos percibir es que eventualmente los puntos que pudieron ser datados en algún momento o previstos en algún momento al momento actual con seguridad ya han cambiado por el movimiento natural de las placas tectónicas. Paola está saliendo aún de la sombra. Muy bien, Paola, eso está bien. Telúrico. En nuestro continente, el ITRF fue extendido, es decir, densificado por todo el territorio con más de 180 estaciones geodésicas de alta precisión, ofreciendo un cubrimiento homogéneo de América. Surge así el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, SIRGAS. Bueno, entonces buscando la precisión, se definieron varias estaciones a lo largo de toda América, América del Norte y América del Sur. Ese sistema entonces fue el sistema de referencia geocéntrico para las Américas y tecnológicas. ¿Sí? Entonces vamos entendiendo un poco, o vamos a ver al final, que esta hace parte de nuestro sistema de referencia. Es decir, para finalmente ubicarnos adecuadamente sobre nuestro territorio, tenemos que tener en cuenta este sistema de referencia. Y los GPS nos permiten esa configuración. Si no conocemos estas consideraciones, podemos simplemente no programar bien o no, ¿cómo se llama esto? Cuando eventualmente yo configuro, no configurar bien el GPS, lo que me arrojaría datos erróneos. ¿Sí? Entonces, por eso resulta importante el reconocer cuál es el sistema de referencia al cual, o a través del cual nuestros datos georreferenciados son los correctos. Dada su extensión continental, el SIRGAS debió también ser densificado en nuestro país para obtener mediciones más precisas a la medida del usuario. Esto lo hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IGAC, creando así el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, MAGNA. Bueno, entonces a nivel del país, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la ciudad universitaria y sobre la carrera 30, es la entidad encargada de estar al pendiente de todo este tema del sistema de referencia. Y sobre esa base entonces también creó sus propias estaciones y construyó lo que es el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, MAGNA. El sistema, el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, MAGNA, dividía al país en 5 regiones, son 5 áreas que ya iremos a conocer, pero que ya al final les voy a contar qué ha pasado con todo esto. Y de aquí, y consumado al anterior sistema SIRGAS, vamos a encontrar que nuestro sistema de referencia es el MAGNA SIRGAS. MAGNA por el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia y SIRGAS por el Sistema de las Américas. El país en 5 centros u orígenes. Estos son origen oeste-oeste, origen oeste, origen central, origen este y origen este-este. Estos centros se obtienen de las proyecciones de Gauss-Krüger del centro de la Tierra sobre el territorio nacional, separadas entre sí 3 grados. Esto es, cada 3 grados de longitud obtengo una línea tangencial al geoide de la Tierra que puedo proyectar en un cilindro. Usamos esta forma cilíndrica ya que es más conveniente en las zonas cercanas al ecuador.
En otras usarán una forma cónica, acercándose a los polos, como en Argentina o Australia. Bueno, esta parte es básicamente informativa. Nos cuentan el tipo de proyección que se utilizó precisamente para poder modelar esas áreas de georreferenciación, en este caso Kruger, que básicamente lo que hace es suponer que la Tierra es un cilindro y sirve porque nosotros nos ubicamos en parte ecuatorial. Si nos hubiéramos ubicado hacia Europa o hacia la parte norte o hacia la parte sur, la proyección adecuada debe haber sido cónica. En ese caso se manejaría otro sistema de proyecciones y si hubiéramos estado en los polos, utilizaríamos la proyección azimutal o cenital, que es básicamente como si fuese plano. Entonces, en nuestro caso, estas proyecciones obedecen a esta forma cilíndrica para ajustar lo mejor posible el tema de los cálculos del sistema de coordenadas. Polos, como en Argentina o Australia. Esto nos permite obtener unas coordenadas planas precisas, relevantes para las ubicaciones que están alrededor de esa franja de longitud norte y que van cambiando a medida que recorro el esferoide de la Tierra sobre el mapa del territorio nacional, con una latitud este igual para todos. Magna Sirgas se adoptó oficialmente igual para todos. Bueno, en la práctica y anteriormente, ya veremos que eso es anteriormente, para uno hacer ubicaciones bien hechas manejando un GPS, entonces había que tener en cuenta todas estas consideraciones, el sistema Magna Sirgas, el geoide de referencia y también, porque me pasó acá en el Putumayo, también saber en qué zona me encontraba. Porque si eventualmente yo estoy en el Putumayo y no programaba bien el GPS, sino que lo manejaba, por ejemplo, como la información de Bogotá o el área central, los datos de geoposicionamiento ya no eran correctos. Entonces, eso todo había que considerarlo a la hora de manejar el GPS y ubicarse adecuadamente con esta herramienta. Magna Sirgas se adoptó oficialmente el 28 de enero de 2005 como el único sistema de referencia para el país. De ahí la importancia de su comprensión y uso adecuado, acorde con la franja que corresponda a mi ubicación en el territorio nacional, para obtener así la mayor precisión posible, pues todos estos centros comparten una misma coordenada plana como origen, la 1.000.000, 1.000.000. Un millón, 1.000.000. Entonces, de inmediato nos traslada al tema de las coordenadas planas. Como nos dimos cuenta, las coordenadas geográficas son coordenadas que se pueden o que se expresan en grados, minutos o segundos. Hay otra expresión, ese es el sistema hexadecimal, pero hay otra expresión que es el sistema decimal, que sería básicamente el número de grados seguido por un punto y por la transformación de los minutos y segundos en números. Pero dentro de ya el tema de elaboración de mapas o planos, se utilizan datos referidos en metros. Entonces, esa transformación de las coordenadas geográficas a estos datos en coordenadas planas, que son los que se dan en metros, se producen gracias a estas proyecciones y a todo este trabajo de manejar el sistema de referencia adecuado. De allí, entonces, se genera la transformación al sistema. Ya de todas maneras, les voy a mostrar una herramienta a través de la cual se puede hacer esa transformación de los datos geográficos dados en grados, minutos en segundo o en decimales al sistema de coordenadas planas adecuado para ubicar un lugar en el territorio colombiano. ¿Hay alguna inquietud con lo visto en este video? ¿O no han podido salir aún del asombro? De mi parte, no, señor. Perfecto, César. ¿Cómo nos fue, Paola? Ya salimos de esta situación difícil.
Profe, profe, Qué pena, tenía cerrado el micrófono. Señor, ya ahora sí, qué pena. no, tranquilo, era que no escuchaba nada y decía, ¿qué pasó? No, no, era que no tenía el detalle de tener cerrado el micrófono. Entonces, vuelvo. Les decía que básicamente para poder entonces pasar entre sistemas, pasar por ejemplo de un sistema de coordenadas geográficas, ya sea en sistema hexadecimal o decimal, a pasar a un sistema de coordenadas planas, es decir, dado en metros con el sistema de referencia del lugar en el que estemos, pues existen calculadoras geodésicas que nos permiten hacer estas conversiones o hojas de cálculo que también a veces se ubican en Internet para hacer este tipo de operaciones. En el caso del IGAC, el IGAC ha desarrollado una calculadora de esta índole que nos permite entonces pasar de sistema de coordenadas o eventualmente cambiar de sistemas de coordenadas planas. ¿Por qué? Porque las coordenadas planas no solamente son o existen en el modelo Magna-Sirga, sino que hay unas que son más comunes, que son las coordenadas UTM, que su sigla es Universal Transversal de Mercator, que básicamente es un tema de coordenadas planas que se producen al momento en el cual el globo terráqueo es extendido como si estuviera en una hoja plana y allí se calculan entonces magnitudes precisas medidas en metros. Entonces ese sistema es muy común, se encuentra mucho en aplicaciones que se bajan al celular como sistema UTM. Realmente nuestro sistema Magna Sirgas también es un sistema similar, pero pues con los ajustes debido a todas las consideraciones que vimos en el video anterior. Bueno, no sé si hay inquietudes hasta acá. Profe, sí, buenas tardes. Buenas. Lo que pasa es Señora. que estabas hablando de las proyecciones y bueno, en una charla escuchamos que salió una nueva resolución del IGAC, la 471, salió el 14 de mayo y en esta resolución el sistema de referencia define un único origen y ya, o sea, ya se quitan como esos 6 orígenes, pero digamos que el insular se mantiene, pero de resto para el país es un solo origen. Muchas gracias, Andrea. Y me dañaste la sorpresa que les tenía. Sí, efectivamente, esto está, se dañó la sorpresa para el grupo. Qué pena, No, no, pero está bien, está perfecto. Entonces ya Andrea se nos anticipó muy bien. Básicamente sí, este tema está de manera reciente desde el 14 de mayo, entonces no tenemos más de 15, poco más de 15 días estrenando o este nuevo sistema, no sistema de referencia, pero sí la referencia, que ya es solamente el central, y es cierto, nos quitamos el problema de esas 5 o 6 zonas que anteriormente había que manejar o tener en cuenta para poder realizar una ubicación adecuada, que no era un tema fácil, la verdad. Entonces ya no sé si sería por esos motivos, finalmente dejaron una sola unidad, ahorita les comparto, también esa era la sorpresa final, la información, pero pues los cursos de formación iban hasta acá, pero como nos dijo bien Andrea, hace cerca de 15 días ajustaron y ahora solamente tenemos un sistema y eso es bueno, a mí me parece que eso es muy bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud o alguna otra sorpresa que dar. Entonces, de todas maneras, mientras ajustan la herramienta de la calculadora Magna Pro, pues les voy a mostrar en qué consistía hasta ese sistema que existió hasta antes del 14 de mayo de este año, para que finalmente veamos cómo se hacen las transformadas. Igual van a seguir existiendo, pero pues ya no van a existir las diferentes zonas que sí manejábamos con anterioridad. Entonces, les voy a compartir la información.
Bienvenidos a nuestro curso Sistemas de Información Geográfica, SIG. En este video conoceremos cómo descargar e iniciar el software Magna Pro 4. Reconoceremos su interfaz de usuario y aprenderemos cómo transformar coordenadas geográficas a coordenadas proyectadas o planas del sistema Magna Sirgas para Colombia. Magna Pro 4 es un programa de cómputo diseñado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia para el desarrollo de diferentes cálculos geodésicos. Magna Pro 4 es ideal para transformar geométricamente pares de coordenadas geográficas, geodésicas o elipsoidales a coordenadas planas o proyectadas del sistema Magna Sirgas para Colombia y viceversa. Magna Pro 4 consta de los siguientes componentes o procesos de cálculo geodésico: conversión y transformación, 2. Ondulación elipsoidal, 3. Nivelación GPS, 4. Cálculos elipsoidales, 5. Cálculos de velocidades, 6. Cambio de época, de los cuales nos concentraremos en el primero, conversión y transformación de coordenadas. Para descargar Magna Pro 4 en un navegador de internet, vamos a la página del Instituto Geográfico Agustín Codazzi usando la URL www.igag.gov.co. Una vez allí vamos al menú El IGAC y luego a áreas estratégicas, donde seleccionamos la opción Geografía y Cartografía. Luego en el menú vertical de la izquierda hacemos clic en Geodesia. En esta página encontramos una corta explicación de esta ciencia, así como de los procesos que el IGAC desarrolla en esta área. Al final de la página encontramos el hipervínculo Descarga Magna Pro 4, donde hacemos clic para iniciar la descarga del software. Vemos que se inicia la descarga. Al finalizar esta vamos a la carpeta de descargas, donde damos doble clic al archivo comprimido Magna Pro 4. Este es un formato de archivos comprimidos que podemos descomprimir usando, por ejemplo, WinRAR o 7-zip. En mi caso uso WinRAR. Simplemente doy clic en extraer en y luego especifico dónde quedará alojado el programa en el computador. Recomiendo que sea directamente en los discos C o D de este. Lo anterior con el fin de hacer más fácil su búsqueda y disponibilidad. Una vez descargado y descomprimido, lo buscamos usando el explorador de archivos de Windows, en mi caso en la carpeta de Magna Pro 4. Y observamos allí el archivo ejecutable Magna 4 Pro.jar. Este es un archivo ejecutable de Java, por lo cual es requerido que el computador tenga instalado este plugin. Este lo puedes conseguir haciendo una búsqueda en Google con la palabra Java. Y en el primer resultado, descarga gratuita de software Java, puedes descargar e instalar este controlador. Podemos copiar el archivo Magna 4 Pro.jar y pegarlo como un acceso directo en el escritorio. Profe, no se oye nada. Para encontrarlo más fácilmente a la hora de usarlo, damos doble clic en cualquier. Ok, Lucho, vamos a ver qué pasa. Pues lo puedo subir un poco más el volumen. Si aquí lo puedo subir un poquito más. Y voy a subirlo. Por aquí está el máximo. Creo que hasta ahí da. De todas maneras, yo lo compartí en el chat. Si quieres, entonces bajarlo por ahí. Si por este lado no te da buen audio. Bueno, ya lo subí un poquitico más a ver si mejor. Listo, Cristian, perfecto. Entonces continúo con el video. Entonces, hasta este momento solamente nos ha mostrado cómo, accediendo a la página del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, podemos seguir los pasos para poder llegar a la herramienta, a la calculadora geodésica, donde solamente nos interesa uno de los ítems que puede manejar, que es el tema de la transformación de coordenadas. Entonces, hasta aquí, pues, todavía no ha habido manipulación de la herramienta. De todas maneras, en el video, pues, podemos seguir las recomendaciones para manejar esta calculadora.
fácilmente a la hora de usarlo. Damos doble clic en cualquiera de los dos, el archivo ejecutable guardado magna4pro.jar o en su acceso directo del escritorio para abrir la aplicación. Observamos que esta se abre y nos muestra su interfaz de usuario. La interfaz gráfica de usuario de Magna Pro 4 consta únicamente de la barra de menús, que agrupa los diferentes cálculos geodésicos que pueden desarrollarse con este programa. En nuestro caso nos ocuparemos solo del menú Conversión y Transformación, en el cual se encuentran la transformación de coordenadas mediante puntos individuales cuando se trata de una o dos coordenadas, y mediante archivos de puntos cuando se trata de cantidades más grandes de estas. En el primer caso vamos al menú Conversión y Transformación y seleccionamos la opción Puntos Individuales, con lo cual se despliega la caja de diálogo Cálculo de coordenadas por punto. Podemos observar que esta se encuentra dividida en tres secciones verticales. A la izquierda, la sección donde debemos gestionar los datos de entrada o de partida. En el medio, la sección donde se diligencian los datos de salida o de destino. Y a la derecha, un visor de mapa donde podemos observar después del proceso la localización de la coordenada transformada. Por ejemplo, entonces ya en este momento hemos entrado a la herramienta, ya vimos cómo es la interfaz. Vamos a trabajar el tema de conversión y transformación, como nos dio información aquí el que elaboró el video. Podemos manejar los puntos de manera individual o traer una colección de puntos. ¿Sí? Si yo traigo una base de datos o un Excel en un formato específico, que ya vamos a ver cuál es, y es en el cual se manejan buena parte de todos estos archivos, puedo también darle esa serie de datos para que él me arroje los diferentes resultados de las coordenadas calculadas. Como si nos dimos cuenta, pues en este caso tiene tres cuerpos, una que coloca finalmente los datos de entrada, las coordenadas que pueden estar en el sistema Magna-Virgas o el datum Bogotá 1975, que es ese datum o esas coordenadas anteriores. Se da una información de cuál es y se producen resultados que también nosotros definimos cómo queremos que salgan. Y por último, el espacio, especialmente las 5 áreas de datos, ¿sí? Que como les dije, pues esta era la versión anterior, ya en la reciente seguramente todo esto, ¿sí? La herramienta tendrán que ajustarla a las nuevas entonces determinaciones de localización. ¿Hay inquietudes hasta ahí? Bueno, entonces si no hay inquietudes, yo lo vamos a convertir la coordenada del Estadio Sierra Nevada de Santa Marta de geográfica o elipsoidal a coordenada plana o proyectada de Magna Circas, la cual podemos extraer de Google Earth. Lo primero es definir el sistema de referencia de partida, es decir, el que tiene la coordenada que tomamos de Google Earth. Ya sabemos que Google Earth funciona con sistema de referencia WGS84 y que este es equivalente en el tamaño del elipsoide o esferoide al usado por Magna Circas, y que ambos son geocéntricos, por lo cual podemos seleccionar esta opción como sistema de referencia de partida. Luego damos un nombre al punto que vamos a... Bueno, como les señala el video, el realizador, debemos comenzar y en este caso pues él habla de unos datos sacados de Google Earth. Estos datos efectivamente tienen como elipsoide de referencia WGS84 que se asemeja al que maneja Magna Circas, pero ya vamos a ver en esta última resolución que el elipsoide también ha cambiado, pero pues eso era lo que sucedía en ese momento antes del 14 de mayo. El punto que vamos a calcular. Estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Ahora definimos el tipo de coordenada de partida. Al ser coordenadas geográficas angulares, seleccionamos la opción elipsoidal. Vemos que se habilita la caja de diálogo para recibir una coordenada con notación sexagesimal, es decir, en grados, minutos y segundos. Copiamos estos valores de Google Earth. Entonces nos podemos dar cuenta, él en la parte de
atrás, despliega una ventana de Google Earth, encuentra el punto, cuando uno mira las propiedades al punto en esa herramienta, entonces él da la latitud y la longitud de punto en sistema hexadecimal, ¿sí? Este básicamente nos está diciendo que la latitud es 11 grados, ¿sí? Latitud, recordemos que sería norte, ¿sí? Arriba del Ecuador, y la longitud desde los 74 grados de longitud oeste, es decir, a la izquierda de Greenwich. Esa es la información con la cual entonces empieza a alimentar esta parte del cuerpo de la herramienta, dándole la información, en ese caso, en grados, minutos y segundos, sin olvidar, por eso la importancia, del hemisferio al que corresponde, para poder finalmente hacer los cálculos. Observe que los segundos deben escribirse con la coma como separador de decimales. En la parte inferior, origen cartesiano, de partida se deja igual por cuanto estamos trabajando con coordenadas angulares. De hecho, esta sección queda deshabilitada. Ahora vamos a la sección intermedia donde definimos los parámetros de destino. Iniciamos con el sistema de referencia de destino, en el cual, como ya lo mencionamos, por ser equivalente seleccionamos también Magna-Sirgas. Luego, en el tipo de coordenada, seleccionamos Gauss-Kruger, que es el tipo de proyección cilíndrica transversa usada por Magna-Sirgas. En la opción origen Gauss dejamos por defecto el valor automático. Ahora estamos listos para hacer el cálculo, para lo cual presionamos el botón calcular en la parte inferior izquierda y ya tenemos nuestra coordenada calculada. Observemos aquí que ya el tema cambió, ¿sí? Entonces, de estas coordenadas geográficas, siguiendo el protocolo Magna-Sirgas, tipo coordenada, entonces sería de proyección Gauss-Kruger, y al enviar al calcular, nos muestra que las coordenadas pasaron de ser coordenadas norte, coordenadas oeste, a ser unas coordenadas norte, es decir, este nuevo sistema de referencia tiene coordenadas norte, serían las coordenadas en el eje de las Y. En este caso nos estaría diciendo que este punto se encuentra a 1.729.304, creo que 536, no sé si alcanzo a ver bien, metros desde el punto de origen del cálculo, ¿sí? Desde el punto de origen de la referencia. Y se encuentra al este, es decir, a la derecha, como si tuviéramos un sistema de un plano cartesiano hacia la margen izquierda de Colombia, donde se encontraría ese punto a 986.700, no veo bien, 64 metros tal vez, desde ese punto de ceros hacia el este. Es un poco más claro ya lo que son las coordenadas geográficas al pasar al sistema de coordenadas planas. Y si ven las consideraciones que hay que igual tener, aun cuando, como dijimos, se van a tener que ajustar en la calculadora, pues para seguir la nueva normativa, pero se deben tener en cuenta para poder finalmente realizar el cálculo de transformación de las coordenadas geográficas a las coordenadas. O muy complicado. Bueno, entonces asumo que el tema está básicamente o está sencillo. Entonces continuemos con el video. Que ya aparecen las coordenadas norte y este, ambas en metros. También en el visor del mapa de la derecha aparece localizada con una X la coordenada con el nombre que le dimos. Aquí tenemos varias opciones. La más importante es esta que nos permite exportar esta coordenada a un archivo SHP, que es un archivo vectorial. Y esta que nos permite exportar a una imagen PNG si deseamos una imagen que podamos insertar en un documento. Terminada la conversión, podemos cerrar la caja de diálogo usada. Bueno, la información que nos dio ahí al final es la forma de exportar finalmente en un mapa o en mapas la información que acabamos de procesar. Entonces, en ese formato SHP es un formato que se denomina shapefile. Es un formato que se utiliza precisamente en los software con los que hacemos el tema de análisis geográfico, o en un PNG, que es básicamente una imagen que ya podríamos incorporar dentro de algún documento o algún trabajo que estemos realizando.
Cuando se trata de un conjunto de coordenadas cuya transformación por puntos individuales se hace larga y tediosa, podemos hacer la transformación en lote, usando un archivo de puntos de coordenadas, para lo cual vamos nuevamente a conversión y transformación. Pero ahora seleccionamos archivo. Se abre la caja de diálogo Cálculo de coordenadas por archivo de puntos. En esta solo tenemos dos secciones, izquierda y derecha, con algunas similaridades con la anterior. Lo primero, igual que en el caso anterior, es definir los sistemas de referencia de partida y destino, que para nuestro caso son ambos Magna Circas. Luego vamos a la sección Archivo de entrada, donde tenemos que buscar el archivo que contiene las coordenadas. Este archivo puede ser de los siguientes tipos: un archivo de texto plano separado por comas con extensión .csv, un archivo de hoja de Excel.xls, o un archivo de libro de Excel.xlsx. Previamente hemos preparado para este ejemplo un archivo .csv. Observe la estructura de este. Se trata de columnas separadas por comas. Son obligatorias las columnas ID, latitud y longitud, y cada uno de estos valores obligatoriamente debe estar separado por coma. Bueno, entonces, como nos dimos cuenta ya en esta segunda parte del video, nos van a contar de qué manera vamos a procesar la información proveniente de un archivo, es decir, diferentes datos de coordenadas. Y nos dicen que en esta oportunidad utilizamos un sistema o un archivo con extensión CSV, que es un que contiene la información básicamente de esta manera. Si es un archivo plano. En este caso, la información viene separada por comas y a partir de los encabezados nos damos cuenta de que tiene un ID, ¿sí? Que es básicamente números, tiene un nombre, que sería el nombre seguramente de ubicación del punto, tiene la latitud dada en este caso en sistema decimal. Si se dan cuenta, no está en grados, minutos, en segundos, sino en sistema decimal. Entonces, en ese caso, si tenemos la información en grados, minutos y segundos, debemos pasar al sistema decimal. ¿Cómo se pasa al sistema decimal? Básicamente, el primer número, el que está antes del punto, corresponde a los grados. El que sigue es una suma entre los minutos y los segundos. ¿Cómo se hace esto? Básicamente, recordemos que en una hora, ¿sí? Nosotros tenemos 60 minutos. Entonces, el valor que tengamos de los grados en nuestra coordenada lo dividimos por 60 y a eso le sumamos el valor de los segundos, pero esta vez no dividido en 60, sino en el número de segundos que contiene una hora, en este caso 3600. Entonces, el resultado de sumar los minutos que tenemos en la coordenada en sistema geográfico dividido 60 más los segundos que tenemos en el sistema geográfico dividido 3600 es los números que aparecen después del punto. Y de esa manera entonces estamos pasando al sistema decimal. Y se hace tanto para la latitud como para la longitud, en este caso sí, para la latitud como para la longitud. Como se dan cuenta y como les comenté, miren que aquí tenemos el signo negativo, lo que está mostrando que esta longitud está dada en el hemisferio occidental. Y esta no tiene un signo negativo, lo que quiere decir que la latitud está en el hemisferio norte. Entonces, de esta manera viene la información en nuestro archivo plano y es lo que entra al software para procesamiento. Vamos a ver en qué continúa. ¿Hay inquietudes hasta ahí? Bueno, entonces voy a dejar continuar. Observamos que la primera columna es ID. La primera coordenada, el ID es 1. La segunda columna es el nombre, en este caso de un colegio. Colegio El Divino Niño termina en coma. La tercera columna es la latitud, en notación decimal, separada por puntos. Termina en coma también. Y el último es la longitud. Aquí la tenemos iniciando con negativo y también separada por puntos. Al final no lleva coma. De forma similar se repite para el resto de las coordenadas.
Con el botón abrir, buscamos el archivo .csv donde lo hayamos guardado. Observe que en configuración de archivo están definidos la coma como separador de columnas y el punto como separador de decimales. Estos separadores deben estar conforme son utilizados en el archivo .csv. Luego seleccionamos el check archivo con encabezado porque nuestro archivo tiene encabezados o nombres de columna. Si un archivo no tiene encabezado, simplemente no seleccionamos este check. Ahora hacemos clic en el botón analizar para que el programa lea el archivo suministrado. Especificamos que las coordenadas del archivo son elipsoidales y ya podemos seleccionar las columnas del archivo que contienen los valores ID, latitud y longitud. Por tratarse de coordenadas angulares o elipsoidales no hay que especificar un origen de partida. Ahora, en esta primera parte del cuerpo del software, básicamente entonces hemos incorporado el archivo plano en extensión CSV, perdón, y eventualmente también ya le he dado unas opciones al archivo en cuanto a qué información puede o va a extraer, ¿no? Entonces da como el ID y le doy el encabezado, latitud y longitud. Y como nos dice bien, dentro de la configuración del sistema de coordenadas de partida, debo expresar cuando son coordenadas geográficas que corresponden a el tipo de coordenada elipsoidal. Démonos cuenta que aparece allí también el sistema Gauss-Krüger, que no sería para este caso, geocéntricas, cartesianas o UTM, que son las otras coordenadas planas de las cuales les hablaba. Entonces, este sistema que viene entonces en coordenadas en sistema decimal son coordenadas geográficas, es decir, en sistema elipsoidal. ahora en la sección de destino, en archivo de salida, especificamos el tipo de archivo para el cual vamos a seleccionar XLSX. Y en el botón guardar indicamos nombre y carpeta donde lo guardaremos. Ahora especificamos el tipo de coordenadas de destino que, como en el caso anterior, es Gauss-Krüger. Seleccionamos el origen o cilindro de destino en automático para que el programa seleccione el cilindro que corresponda y finalmente damos clic en el botón calcular. Si tanto el archivo como el programa han sido bien configurados, debe aparecer este mensaje: el archivo ha sido calculado. Si aparece un mensaje de error es porque hay algún error en el archivo y es necesario corregirlo para volver a calcular. Damos a aceptar y vamos a la carpeta indicada y revisamos el archivo de resultado. Y vemos que en nuestro caso la transformación de coordenadas ha sido exitosa. Este archivo de destino contiene también una columna ID, la coordenada norte, la coordenada este, ambas en metros para Magna Sirgas, el origen o cilindro de la proyección y la plancha cartográfica del IGAC en la cual se encuentra este lugar. En la carpeta donde instalamos, en la subcarpeta Data y Help, encontramos por capítulos los manuales del programa. En nuestro caso, conversión, transformación individual y conversión, transformación en archivo, en los cuales se explica de forma detallada cada uno de estos procesos. Muchas gracias por ver este video. No olvide dar clic en me gusta y dejar sus opiniones y comentarios. También puede suscribirse a nuestro canal y compartir este video con sus amigos. Hasta pronto. Bueno, entonces, ¿cómo nos fue con esta clase del día de hoy sobre el manejo de las coordenadas? Y ya inmediatamente también paso a compartir
la información que muy amablemente Andrea nos compartió. No sé si hay inquietudes hasta acá. O todo quedó absolutamente claro. Todo claro. Magnífico, bueno. Señor. Sí, muy difícil, muy extenso. Pues este es un tema un poquito técnico, pero pues considero que es muy valioso para poder finalmente también practicar la agricultura de precisión por la necesidad que significa pues reconocer el tema de los sistemas coordenados. Entonces, voy a compartir la información relacionada con el sistema de referencia. Ahí ven mi pantalla, sí. En mi caso, no, señor. No la alcanzamos a... Sí, profe, ahí se ve. Sí, en mi caso también. Sí se alcanza a ver. ¿Cómo? Sí, escucho. ¿Sí la vemos o no? Ahí se ve, Se señor. mira. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver si la encuentro. Entonces, básicamente a partir de las últimas determinaciones del IGAC, entonces se define que el sistema de referencia es horizontal, es el marco geocéntrico nacional de referencia, es el Magna Sigas, establecido mediante resolución del 68-2005, o aquel que lo modifique o sustituya. La proyección cartográfica será definida en un único origen de coordenadas con los parámetros establecidos en la tabla 1. Entonces, esta es la primera información. La proyección es transversal de Mercator. El elipsoide de referencia para Colombia es el GRS 80. El origen de la latitud es a 4 grados norte. El origen de la longitud a 73 grados oeste. El falso este es de 5 millones. Ahora el falso norte de 2 millones. Las unidades vienen dadas en metros, el factor de escala 0.99. Entonces, estas fueron las últimas determinaciones en cuanto al sistema de referencia. Ahí está, la que nos comentaba muy amablemente Andrea, la resolución del IGAC del 471 de mayo 14 de 2020, está absolutamente nuevecita. Estamos estrenando entonces sistema de referencia horizontal. La proyección cartográfica será definida en un único origen de coordenadas con los parámetros establecidos en la tabla 1, que serán los mismos que les leí con anterioridad. Entonces, básicamente solamente tendremos el sistema que pasa por Bogotá como único origen de coordenadas para la cartografía básica colombiana. Entonces ya no tendremos esos otros sistemas porque era un tema realmente un poco dispendioso. Entonces ya solamente manejamos uno para el tema de configurar los GPS y para poder finalmente hacer todo el tema de proyecciones y trabajar en los sistemas de información geográfica. Bueno, eso era con la información. Entonces, ¿cómo nos fue el día de hoy con todas estas sorpresas que nos trajo la clase de coordenadas geográficas? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya para cumplir con nuestros compromisos, no se les olvide bajar el sistema del QGIS. La idea es entonces que el sábado nos veamos y hagamos una práctica relacionada con el manejo de datos en QGIS y si es posible vamos a ver también cómo se puede trabajar el tema de bajar las imágenes satelitales
también para generar geoprocesamiento. Adicional. Muy bien, profe. Buenas noches. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bueno, César, entonces que descansen. Bueno, entonces no habiendo más, yo los dejo descansar. Entonces, si nos la prestan, nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien todos. Bueno, Lorena, que descanses. Joan, que estés muy bien. Feliz noche. Hasta mañana a todos. Muchas gracias. Hasta mañana, Carmenza, que estés bien. Hasta mañana. Luis, Feliz noche, profe. Muchas gracias. Bueno, Manuel, que descanses, que estés muy bien. Entonces, que tengan una feliz noche. Gracias, profe, lo mismo.